Gloria al Señor. Que Dios le bendiga, queridos hermanos. Amén. Reciban un cordial saludo. Muy buenas noches. Gloria al Señor. Hoy estamos reunidos aquí también para poder compartir con todos ustedes este tiempo para predicar el mensaje de Dios. Amén. Vamos entonces, queridos hermanos, a abrir nuestras Biblias en el libro de Gálatas. Amén. Vamos un momento a Gálatas. Y vamos a ir a Gálatas capítulo 5, versos del 16 al 25. Alabado sea el Señor. Amén. Gloria a Dios. Gálatas capítulo 5, versos del 16 al 25. Gálatas capítulo 5, versos del 16 al 25. Saludamos también a nuestros hermanos que puedan ver la transmisión a través de las redes sociales. Amén. ¿Cuántos los saludan? Amén. Gloria al Señor. Vamos a empezar entonces, hermanos. Gálatas capítulo 5, versículo del 16 al 25. ¿Cuántos ya lo encontraron ahí? Vamos a leer la palabra de Dios que dice de la siguiente forma. Amén. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Verso 22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y dice el 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. El tema de esta noche es el siguiente, viviendo en el Espíritu. Amén, hermanos. Viviendo en el Espíritu. Vamos a orar y que el Señor nos dé entendimiento de su palabra. Amén, hermano. Y nos edifique. Gloria al Señor. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, en esta noche. En primer lugar, gracias por este tiempo. Gracias por cada uno de mis hermanos que están hoy con nosotros reunidos aquí. Gracias también, Padre, por todo lo que tú nos has bendecido durante el día. Y hoy estamos aquí, Señor, para poder recibir tu palabra, tu consejo, lo que tú, Señor, quieres hablarnos a nosotros y también a todos aquellos que puedan ver la transmisión a través de las redes sociales. Amado Dios, te damos gracias una vez más, Señor. Te pedimos, Señor, que en esta noche tú nos hables, tú nos edifiques, nos aclares, Señor, muchas cosas. Y por medio de tu palabra, Señor, seas tú edificando a tu iglesia, a tu pueblo. Te pido, Señor, que uses mi vida para predicar esta palabra y sea tu pueblo edificado, Señor, y bendecido también. Gracias te doy una vez más. Gracias, Señor Todopoderoso. Encomiendo, Señor, todo este mensaje en tus manos. En el nombre de Cristo. Amén. Amén
y amén. Gloria a Dios. Puede tomar asiento, hermano. Amén. El tema de esta noche es viviendo en el Espíritu. Amén, hermanos. Viviendo en el Espíritu. Alabado sea el Señor. A menudo, queridos hermanos, la vida espiritual ha sido entendida de una forma, digámoslo así, un tanto simplista. A veces hemos catalogado a la vida espiritual que se trata solamente de no hacer esto y evitar esto. Amén. Pero debemos entender algo, queridos hermanos, que la vida en el Espíritu trasciende a estos parámetros que muchas veces son impuestos por el hombre. Amén, hermano. La vida en el Espíritu no se reduce únicamente a no hagas o evita esto, sino que nos lleva a una vida que agrade a Dios en la libertad que Cristo nos ha ofrecido. Amén, hermanos. Entonces, la finalidad de vivir en el Espíritu tiene que ver mucho con esto, una vida que agrade a Dios. Amén. Y una vida que agrade a Dios, primeramente se debe vivir a partir de la libertad que Cristo nos ha ofrecido. Amén, hermanos. Y a su nombre sea la gloria de Dios. Amén. Cuando leemos esta carta de los Gálatas, cuando leemos la carta que Pablo envía a los hermanos en Galacia, observamos que hay un problema en la iglesia de Galacia o en las iglesias de Galacia. Y el problema principal que tenían los cristianos, alabado sea el Señor, en la iglesia de Galacia era que habían permitido que en la iglesia se introdujeran falsos maestros. Y en este caso, estos falsos maestros eran judaizantes con la intención, que venían a las iglesias con la intención, alabado sea el Señor, de tratar de distorsionar la manera en cómo entendían ellos la vida que agradaba a Dios. Muchos de ellos incluso llegaron al punto de pensar que podían agradar a Dios dejando de lado al Espíritu Santo de Dios. Y eso es un grave error, alabado sea el Señor. Por eso nosotros sabemos, cuando leemos la carta a los Gálatas, queridos hermanos, amén, que cuando Pablo se entera de esta situación, de estos falsos maestros, de estas falsas enseñanzas que estaban tratando de gloria a Dios, de incentivar a los hermanos a vivir una vida que agradara a Dios, pero dejando de lado al Espíritu Santo, dejando de lado la gracia que se nos da en Cristo y ciñéndose únicamente a la ley. Ahora, esto es algo que Pablo lo toma muy en serio. Por eso es que Pablo a este tipo de mensaje le llama evangelio diferente. Amén. Fíjese, si me acompaña un momento a Gálatas capítulo 1, vamos un momento al capítulo 1 de Gálatas y vamos a leer desde el versículo 6 al verso 9. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo. Amén. Mira lo que dice Pablo. Verso 6 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado. Mira la palabra que usa Pablo. ¿Está maravillado de qué? De que se han alejado. ¿De qué se alejaron? De que hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. ¿Para qué? Para seguir un evangelio diferente. ¿Se da cuenta que Pablo usa que los cristianos en Galacia se habían alejado del que los llamó por la gracia de Cristo? Amén. Se alejaron de una vida que agradaba a Dios para seguir un evangelio diferente. Ahora escuchen lo que dice Pablo en el verso 7. Dice Pablo: no que haya otro, amén, no hay otro evangelio, gloria al Señor, sino que hay algunos, dice el apóstol Pablo, que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Verso 8 dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Amén. Esa palabra anatema es una palabra dura,
porque anatema quiere decir maldito por Dios. Aquel que predica un evangelio diferente, amén, un evangelio distinto, otra forma de evangelio, es un evangelio anatema. Y no solamente Pablo dice que es anatema el evangelio, sino también quien lo predica. Amén. Verso 9 dice, como antes hemos dicho también, ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito. Entonces, y los que predican que son una falsedad en la Biblia, en otras congregaciones, está considerado como anatema. sí. ¿Por qué? Porque Pablo dice, si ustedes reciben un evangelio diferente, es anatema. Se pone instantáneamente bajo el anatema de Dios. Ahora, ¿qué es el evangelio? Cuando entendemos por qué Pablo se toma en serio este asunto, porque los cristianos de Galacia habían recibido el evangelio, se habían arrepentido de sus pecados. Los cristianos de Galacia habían entendido que no podían agradar a Dios, no podían ganarse el favor de Dios por medio de sus obras, sino que únicamente podían recibir solamente la gracia de Dios ofrecida en Jesucristo. Amén, hermanos. Y es ahí precisamente donde Pablo les predicó, les discipuló. Pero Pablo, usted sabe que el apóstol Pablo iba viajando, amén. Era un misionero, siempre estaba constantemente moviéndose de un lugar a otro. Pero justamente cuando Pablo está en estos viajes, de repente a la iglesia se introducen falsos maestros, que se hacen pasar por maestros del evangelio, pero en realidad estaban trayendo un evangelio diferente. Y este evangelio diferente pues llegó a contaminar, alabado sea el Señor, llegó a confundir a muchos cristianos en Galacia. Y ese es el problema muchas veces, hermanos, de los falsos maestros, que aparentemente vienen trayendo buena enseñanza, vienen trayendo buena predicación, pero por lo bajo terminan confundiendo a los cristianos. Amén. Alabado sea el Señor. Y esto no es un asunto para tomarlo en poco. Pablo dijo, sea anatema. Alabado sea el Señor. El problema principal que había en la iglesia de Galacia era que los cristianos estaban ya viviendo una vida que agradaba a Dios. Amén. Ellos cuando recibieron a Cristo, se arrepintieron de sus pecados, ya estaban en una vida que agradaba a Dios. Amén, hermano. Pero luego que se introdujeron los falsos maestros, amén, los falsos maestros le dijeron que eso no bastaba, que eso no era suficiente, que había que hacer algo más, por lo cual les motivaron a que volvieran a la ley para agradar a Dios. Entonces ahí está el problema, cuando los falsos maestros le dicen, pero ya me arrepentí de mi pecado, ya recibí a Cristo. Y los falsos maestros le decían, no, es que te falta algo más, te falta circuncidarte todavía, te falta guardar la ley, si no, no está completa tu salvación. Y eso era un evangelio diferente. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Hoy en día también nosotros vemos personas que tratan de vivir, tratan de agradar a Dios, pero dejan de lado la gracia, dejan de lado a Jesucristo. Y entiendan esto, hermanos, gloria al Señor. No podemos nosotros ganarnos el favor de Dios. Amén. No podemos, alabado sea el Señor, aleluya. No podemos pensar que vamos a ganarnos la aceptación de Dios siguiendo normas rígidas. Porque hay gente que piensa que haciéndose daño a sí mismo incluso puede ganarse el favor de Dios. Y no es así. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Si usted quiere agradar a Dios, quiere tener una vida que agrade a Dios, en primer lugar usted tiene que arrepentirse de sus pecados. Amén. Y confiar en Jesucristo únicamente para su salvación. No hay nada más. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Por eso nos dice la Biblia en Colosenses capítulo 2. Busquen su Biblia un momento, hermanos. Gloria al Señor. Colosenses capítulo 2, versos 20 al 23.
¿Qué dice Colosenses capítulo 2, versos 20 al 23? Pablo dice algo muy importante. Colosenses capítulo 2, versículo del 20 al 23. Mire lo que dice Pablo. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamiento y doctrina de hombres? Dice, cosas que todas se destruyen con el uso. Y luego dice Pablo, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Por qué Pablo habla aquí en Colosenses de esto? Porque hay mucha gente que piensa que puede agradar a Dios dejando de lado a Cristo. Amén. Y hasta hay gente que piensa que hay comidas que lo hacen más santo. ¿No? No, si yo no como chancho, soy más santo que tú. ¿No? O si yo no como marisco, soy más santo que tú. Bueno, yo no encuentro eso en la Biblia. Amén. No que porque comas esto o no comas esto, serás más santo que alguien más. Así no funcionan las cosas en Cristo. Amén, hermanos. Es por eso que muchas veces hay personas que, gloria a Dios, se privan de esto, ¿no? Que no creen en Cristo, pero se privan de ciertos alimentos, se privan de ciertas cosas y piensan que esa es la manera de agradar a Dios. Pero ahí encontramos un problema. ¿Por qué? Porque eso es una trampa peligrosa, hermanos. Porque sustituye la obra del Espíritu, sustituye la gracia de Cristo por un esfuerzo humano. Y el esfuerzo humano es incapaz de producir la verdadera vida que agrade a Dios. Hermanos, hay algo que debemos reflexionar y entender. Escucha bien esto, hermano. La verdadera vida cristiana no consiste en tratar de alcanzar el favor de Dios por medio de reglas, sino en vivir por el Espíritu y así caminar diariamente en la libertad que Cristo nos ha dado. Amén, hermanos. Tenemos que entender que la vida cristiana no se trata solamente de alcanzar el favor de Dios por medio de ciertas reglas, sino se trata de vivir por el Espíritu. Se trata de un caminar diario. Amén, hermanos, en la libertad que Cristo nos ha dado. Alabado sea el nombre de Cristo. Amén. Y el apóstol Pablo nos describe la vida en el Espíritu. Quiero que me acompañen un momento a Gálatas, volvamos a Gálatas, al capítulo 5, verso 16. ¿Qué es la vida en el Espíritu? Amén. Gálatas 5, 16, ¿qué dice la Biblia? Digo pues, andad en espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Amén. Mira lo que dice Gálatas 5, 16. Dice Pablo, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis, ¿qué cosa no debemos satisfacer? Los deseos de la carne. ¿Qué es la vida en el Espíritu, queridos hermanos y hermanas? Pablo describe que la vida en el Espíritu lo describe como un andar. Amén, hermanos. ¿Lo describe como qué? Como un andar. Ahora, esa palabra andar que usa el apóstol Pablo ahí, viene de la palabra griega peripateo. Y esa palabra es curiosa, porque la palabra peripateo significa caminar alrededor de algo constantemente. Y lo que nos está diciendo esta palabra, de una manera metafórica, nos está hablando de un estilo de vida. Amén. Una forma de vida. Alabado sea el Señor. Lo que nos da a entender a nosotros que esto no se hace una sola vez en la vida. No se hace en ciertas ocasiones, sino que nos habla de una constancia, alabado sea el Señor, en nuestra vida. Es decir, el andar en el Espíritu no sucede una vez en tu vida.
El andar en el Espíritu no es ciertas ocasiones nada más. No se trata de ciertos periodos. El andar que Pablo pone aquí es un andar diario. A su nombre sea la gloria de Dios. Amén. Gloria al Señor. La vida en el Espíritu entonces no es una experiencia de unos cuantos días o de ciertos periodos en nuestra vida, sino del día a día. Alabado sea el Señor. Por eso debemos preguntarnos, pastor, ¿cómo debo caminar en el Espíritu? ¿Cada cuánto? No, son todos los días. Amén, hermano. Son todos los días, 24 horas. Ahora, es importante entender, ¿qué entendemos por caminar en el Espíritu? Hay algo interesante aquí, hermanos. Para esto, Pablo indica que debemos no satisfacer, dice Pablo, los deseos de la carne. Debemos andar en el Espíritu todos los días. Y todos los días también debemos no satisfacer los deseos de la carne. La palabra para satisfacer es sumamente importante, ya que esta palabra en el griego significa llevar a cabo algo hasta su finalización. Amén. Cuando Pablo dice no satisfagan los deseos de la carne, está diciendo que el pecado, hermanos, cuando nace, primero nace ¿dónde? En el corazón. Pero ¿qué nace en el corazón? Nace el deseo. Amén. Y ese deseo, ¿cuál es su propósito en tu vida? Que se consume. Amén. Que se consuma, que se realice, que se lleve a la práctica. Y alabado sea el Señor, cuando nosotros entendemos entonces que aquí estamos hablando de vivir en el Espíritu y andar en el Espíritu, es decir, cuando estamos siendo guiados por el Espíritu Santo cada día, podremos evitar llevar a cabo ese deseo a la práctica. A su nombre sea la gloria de Dios. Aquí está algo también sumamente importante y revelador a la vez. La lucha implica el deseo. Y el deseo no está por fuera, el deseo está por dentro. Amén. Lo cual nos lleva a una lucha, escucha hermano, que no comienza en lo externo, comienza en lo interno. La lucha más fuerte que un hombre de Dios, que una mujer de Dios tiene, no es externamente, es internamente. Amén, hermano. Es decir, escuche bien, podemos privarnos de muchas cosas con la intención de ser muy espirituales, pero no tendrá sentido si por dentro estamos gobernados por la carne. Amén. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. Cuando había ocurrido el día jueves pasado, el jueves de esta semana, vimos el caso de Constantino, ¿se acuerda? Y el caso de cómo la iglesia, o mejor dicho, el cristianismo pasó a ser la religión oficial del imperio. Y esto trajo como consecuencia que prácticamente mucha gente que ni siquiera era cristiana se identificara como cristiano por agradar al emperador. Amén. Y es ahí precisamente donde la iglesia empieza a corromperse, porque prácticamente ya no hay una normativa de vida para uno que era cristiano. Ahora, ¿qué sucede ahí? Que había muchos cristianos que verdaderamente querían vivir agradando a Dios, pero ellos al estar rodeados de gente nominal que no les interesaba agradar a Dios, sencillamente les interesaba agradar al emperador. Ellos decían, ¿cómo podemos estar sobreviviendo en medio de esta gente? Mejor salgámonos de aquí. Y mucha gente, hermanos, terminaron saliéndose de ahí y se fueron al desierto. De hecho, ahí es donde se conoce la etapa de los padres del desierto. Estos hombres que fueron a los desiertos escapándose de todo lo que estaba pasando ahí en la ciudad, pensando que en el desierto no hay tentación, pensando que en el desierto la carne no los iba a tentar. El problema más grande que se dieron cuenta es que ellos salieron de la ciudad, sí, salieron del problema y se instalaron en el desierto, pero aún en el desierto estaba la tentación. Amén. Oye, no había ninguna mujer, no había nada.
pero igual había tentación. Por eso debemos preguntarnos primero, debemos analizarnos, alabado sea el Señor. No tiene sentido privarte de muchas cosas si por dentro estás gobernado por la carne. A su nombre sea la gloria de Dios. Amén. Nuestro Señor Jesucristo habló sobre esto. Quiero que me acompañen a Mateo capítulo 12, verso 43 y 45. ¿Qué dice Mateo capítulo 12? Amén. Mateo capítulo 12. Mire lo que dice. Mateo capítulo 12, versículo 43 al 45. Escuche lo que dice. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa, de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. ¿Qué encontramos aquí, hermanos? Jesucristo usa una especie de, alabado sea el Señor, de ejemplo, ¿no? Donde nos habla cómo cuando el espíritu inmundo sale de una persona, piensa regresar. Pero hay algo aquí. Cuando piensa regresar, ¿cómo encuentra a la persona? Su corazón está desocupado. Está barrido, adornado, pero vacío. No hay nadie ahí. Amén, hermano. Alabado sea el Señor. Fíjese que podemos nosotros pensar, alabado sea Cristo Jesús, y usar este ejemplo para poder entender un asunto muy interesante. Y es precisamente, alabado sea el Señor, ver quién está dentro de nosotros. Amén, hermanos. El Espíritu Santo, ¿qué te está gobernando? Alabado sea el Señor. Ahora, vayamos a Mateo capítulo 23, versos del 25 al 28. Mateo 23, versos 25 al 28. Escuche lo que dice. Mateo capítulo 23, verso 25 al 28. Escuche lo que dice la palabra. ¡Ay de vosotros!, dice Jesús, escribas y fariseos hipócritas. ¿Por qué les llama hipócritas? Porque limpiáis, dice, lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Verso 26 dice, fariseo ciego, limpia primero, ¿dónde? Lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Amén, hermano. Alabado sea el nombre de Cristo. El verso 27 dice, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados! Amén. Y luego dice, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Verso 28, así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. ¿Qué nos dice esto, hermanos? Amén. Uno puede, hermanos, corregir su vida externamente, pero hasta que el Espíritu Santo no more en ti, en tu vida, no sirve de nada. Alabado sea el Señor. O es inútil tratar de vivir una vida espiritual, corrigiendo lo externo cuando lo interior está deshabitado. Amén. Lo primero que se le pregunta a una persona, gloria al Señor, no es decirle si eres cristiano nada más, sino ¿has nacido de nuevo?
Amén. El Espíritu Santo mora en tu vida. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Porque hay personas que piensan que para ser cristiano tienes que arreglar tu vida primero, ¿no? Y luego recién te arrepientes. Y así no son las cosas en el Señor. En el Señor primero te arrepientes. Alabado sea el nombre de Cristo. Amén. Y es ahí donde empieza ese caminar con el Señor. Por eso que Jesús dice, ay de vosotros escribas y fariseos. Los escribas y fariseos, ¿qué hacían? Limpiaban lo de afuera, les importaba lo externo primero. Amén. Les importaba lo externo, lo de afuera, pero lo interno, por dentro. El problema de los fariseos era que Jesús podía ver sus corazones. Ellos no podían engañar a Jesucristo. Amén. Los fariseos ante los ojos de los hombres se mostraban como justos, como santos. Pero por dentro Jesús le dice, yo conozco tu corazón como está por dentro. Amén. Y por dentro, alabado sea el Señor Jesucristo, le dice, ustedes están sucios. Alabado sea el Señor. Le dice, fariseo ciego, le dice el Señor, limpia primero lo de dentro del vaso. Limpia primero lo de dentro del vaso para que también lo de afuera sea limpio. ¿De dónde empieza entonces el cambio? De adentro hacia afuera. Amén. ¿Por qué? Porque muchas veces, hermano, pensamos, no, pero el hermano está bien vestido, mira, está con su corbata, su saco, todo debe ser un siervo de Dios. Tú ves lo externo y no ves lo interno. Amén. A veces, gloria a Dios, lo externo te puede engañar. Alabado sea el Señor. La vida espiritual no se mide por eso. Primero tiene que haber acá, tiene que estar habitado por el Espíritu Santo, hermano. A su nombre sea la gloria de Dios. A su nombre. Dele fuerte aplauso al Señor, hermano. Gloria a Dios. Si esta casa, si este templo está habitado por el Espíritu Santo, eso se va a evidenciar por fuera. Amén. Si está limpio el interior, eso se va a demostrar en el exterior. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermanos. Ahora, por eso es importante preguntarnos, no solamente, oye, ¿tienes vida espiritual? Sino, ¿el Espíritu Santo mora en ti primero? Alabado sea el Señor. Amén. Porque si el Espíritu Santo no mora en ti, aunque así te esfuerces, no puedes tener una vida que agrade a Dios. Amén. No se puede. No funciona así. Alabado sea el Señor. Ahora, ¿cómo sé si yo estoy en esa vida? ¿Cómo sé si yo estoy teniendo vida espiritual así? Amén. Pablo describe un estilo de vida dominado por la carne. Pablo dice, alabado sea el Señor, y manifiestas son las obras de la carne. Amén. Manifiestas son las obras de la carne. Pablo describe un estilo de vida dominado por la carne y describe que esta forma de vida se manifiesta, lo cual nos dice a nosotros que no se puede esconder. Amén. Porque tarde o temprano salta a la vista de todos. No es necesario que usted diga, pastor, ¿cómo sé si ese hermano, cómo sé si ese varón, esa mujer está andando en la carne? ¿Por qué? No se va a esconder, no se puede esconder, no es algo que se pueda maquillar. No es algo que se pueda ocultar debajo de algo. No. Va a resaltar tarde o temprano a la vista de todos. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Por ello es importante aclarar lo que somos por dentro. Eso se va a reflejar por fuera. Amén. Y no lo podemos esconder. No podemos fingir o tratar de mostrarnos espirituales cuando es evidente un estilo de vida dominado por la carne. Ahora, Pablo menciona algunas cosas que son evidentes, o sea, notorias, y Pablo dice cuáles son. Pablo dice, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. ¿Qué cosa es eso? Pecados inmorales y pecados sexuales. Amén. No se puede ocultar. No se puede ocultar el adulterio. No se puede ocultar la fornicación, la inmundicia, la lascivia. Es evidente. Salta a la vista de todos. Amén, hermanos. Pecados de inmoralidad
y pecados sexuales. Pero también Pablo dice idolatría y hechicería. Amén. Pecados religiosos y de falsa adoración. Usted anda adorando otra cosa, cosas, objetos, cualquier cosa que no sea Dios. Usted está andando en la carne. Y es evidente. Si usted incluso, mira, la Biblia dice, habla de la hechicería. Pablo dice, la hechicería es una obra de la carne. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Pecados religiosos y de falsa adoración. ¿Qué más? Pecados relacionados al carácter. Pablo dice, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias. ¿Qué es eso? Pecados de carácter. Pastor, yo estoy andando en el Espíritu, pero soy tremendo renegón. No, tú no estás andando en el Espíritu. Pastor, yo soy un hombre de Dios, pero me ando peleando siempre. ¿Será que estás andando en el Espíritu? Amén. Alabado sea el Señor. Pastor, yo soy un hombre de ayuno, pero no sé, pastor, muchas veces no sé por qué Dios no me bendice a mí, solo le bendice al hermano. Envidia. Pecados relacionados al carácter. Amén. A su nombre sea la gloria de Dios. Pecados doctrinales, herejías, falsas enseñanzas. Si usted ve a una persona, escucha a una persona que le predica un evangelio diferente, esa persona está bajo la carne. Es una obra de la carne, es manifiesto. Amén, hermanos. Y Pablo luego describe los homicidios, las borracheras y las orgías. ¿Qué es eso? Pecado de descontrol y de exceso. Un cristiano verdadero tiene dominio propio, hermano. Amén, hermano. Gloria al Señor. Entonces, fíjese, Pablo describe que estas maneras en cómo él está enumerando cada una de estas cosas, Pablo indica que este estilo de vida nace producto de la ausencia del Espíritu Santo en una vida. Amén. La carne está en total dominio del corazón, de la mente y de la voluntad de esa persona. Alabado sea el Señor. Y lo más irónico sería pensar que esta persona, viviendo así, tratara de agradar a Dios, sería en vano. No funciona. Amén. No agrada a Dios. ¿Por qué no agrada a Dios? Porque ese estilo de vida solo produce fruto para muerte. Por eso que no funciona que tú te vengas a llorar a la iglesia un ratito, otro ratito, que vengas ciertos días a llorar, pero luego de salir de la iglesia vivas en la carne, vivas igual desagradando a Dios. No sirve, hermano. A su nombre sea la gloria de Dios. Amén. Ahora que vamos a entrar dentro de muy poco a la Semana Santa. Mucha gente esa semana se va a volver santo. Le va a tratar bien a la esposa, le va a tratar bien a los hijos, va a hacer las cosas correctas. Hasta no va a comer carne, porque dicen que es pecado. Pero luego se acaba la semana y igual, vuelven a la rutina. No pueden engañar a Dios. No pueden burlarse de Dios. Porque no estás engañando a Dios, te estás engañando tú. No le estás mintiendo a Dios, te estás mintiendo tú mismo. A su nombre sea la gloria de Dios. Amén. Y así éramos en el mundo, ¿o no, hermano? Cada vez que venían ciertas fechas, la hipocresía. Nos volvíamos, pero, ¿no? Supuestamente alineados con Dios. Y cuando, hermano, estábamos en ese, todo eran besos y abrazos y todo muy hermoso. Terminaba esa semana y la gente, hermano, volvía a la rutina, le interesaba. Dios estaba al último de las prioridades. Hasta hay incluso gente que en Semana Santa, hermano, no, supuestamente que es una semana para la reflexión, para meditar en las cosas de Dios, para meditar en la palabra de Dios. Hay mucha gente que usa esa semana, ¿para qué? Para cualquier cosa. Amén. Y no es correcto, alabado sea Dios. Por eso es importante. Pablo nos dice que esa manera de vida, esa forma de vivir en la carne,
viene producto porque esa persona está vacía, no tiene al Espíritu Santo. Está dominado por su carne. Es por eso que Pablo dice que los que practican tales cosas o esa forma de vida, porque Pablo dice práctica y eso nos habla de algo habitual, es algo que se hace todos los días. Amén. No está diciéndole que ellos viven así en ciertos periodos, así viven todo el tiempo. Amén. Dominados por la carne. Gloria al Señor. Pero Pablo dice acerca de la vida en el Espíritu. ¿Cómo luce una vida en el Espíritu? Eso es algo importante, hermanos. Ya hemos hablado de una vida dominada por la carne y también ahora vamos a ver cómo es una vida espiritual. Una vida que realmente está andando en el Espíritu. Si me acompañan a Gálatas capítulo 5, vamos a entrar un momento ahí. Gálatas, amén, capítulo 5, verso 22, que dice la Biblia. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Pablo, hermanos, ¿cómo luce una vida en el Espíritu? Pablo aquí menciona que a diferencia de una vida dominada por la carne, la vida en el Espíritu luce radicalmente diferente. Amén. Pablo habla que la vida en el Espíritu se manifiesta, se hace visible a través del amor, a través del gozo, a través de la paz, a través de la paciencia, a través de la benignidad, a través de la bondad, a través de la fe, a través de la mansedumbre, a través de la templanza. Amén, hermano. Ante situaciones en contra de uno, esté tranquilo. Amén. Así es. Así como una vida dominada por la carne no se puede ocultar, porque tarde o temprano terminará haciéndose manifiesto, igualmente es inevitable una vida en el Espíritu, porque también se hará visible. Amén, hermano. Gloria al Señor. Se hará evidente también. Por eso decimos, hermanos, que la vida en el Espíritu no es un esfuerzo por vivir así, sino que es propio de la naturaleza del Espíritu Santo en nosotros. Hay mucha gente que dice, ¿qué tengo que hacer yo para vivir una vida espiritual? Primero, tienes que tener al Espíritu Santo morando en tu vida. Amén. Y depender de Él todos los días, en cada momento. ¿Por qué? Porque Él es quien produce esa vida en ti. Hay gente que cuando te ve a ti, que eres diferente ahora. Ya no eres el viejo hombre, eres ahora una persona distinta. Y algunos dicen, oye, ¿qué te pasó? Yo, ¿cómo te veo haciendo cosas diferentes? Cosas que antes no hacías. Claro, es que no soy yo, es el Espíritu Santo que mora en mí, que hace manifiesta esa obra ante los ojos del mundo. A su nombre sea la gloria de Dios, hermano. A veces cuando leemos la Biblia pensamos y leemos de esta forma, leemos los frutos del Espíritu Santo, pero la Biblia habla del fruto. Escuche bien lo que dice Gálatas 5:22. Dice, más los frutos o más el fruto. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, etc. ¿Se da cuenta que incluso a veces leemos nosotros más los frutos? Y decimos, pastor, yo tengo amor, pero gozo no tengo. O yo tengo paciencia, pero benignidad no tengo. O pastor, yo tengo mansedumbre, ese sí tengo, pero amor no tengo. Pero este es solamente para aquellos que han alcanzado un bautismo. A cualquiera no creo puede entrar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, vamos a entrar ahí. Fíjese algo muy importante. Cuando nosotros vemos y pensamos de manera separada, no nos damos cuenta o nos perdemos de algo muy importante, hermano.
Y es que, en primer lugar, alabado sea el Señor, cuando el texto nos dice el fruto del Espíritu, nos dice que este fruto no es producido por el hombre, sino que es obra del Espíritu Santo en nosotros. Pero estas virtudes, hermanos y hermanas, que produce el Espíritu Santo, en realidad son las virtudes propias de Cristo. Lo que significa que la vida espiritual o la vida en el Espíritu se evidencia en la medida, escuche bien, que nuestro carácter se asemeja cada día más al carácter de Cristo. Amén, hermano. Ahora el hermano decía, pastor, yo no creo que, ¿quién va a vivir así? Dice, ¿no? Yo creo que alguien súper espiritual tiene que vivir así. Sí, y la Biblia lo dice, y lo exhorta y lo deja muy claro, alabado sea el Señor, cuando les habla a los Gálatas. Fíjese un momento si vamos a Gálatas capítulo 3, versos del 1 al 5. ¿Quién tiene esta vida? ¿Qué dice? Dice, mira, oh Gálatas insensatos, le dice Pablo, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo, ¿cómo fue? Fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Pablo les dice, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cómo se recibe el Espíritu? Por el oír con fe. Amén. Luego dice el 3, ¿tan necios sois? Habiendo comenzado, mira, ¿dónde comenzaron? Por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar en la carne? Amén. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Y luego dice el 5, aquel pues que os suministra, aquel que da el Espíritu y hace maravilla entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Por el oír con fe. Ahí está. ¿Para quién es el Espíritu? Para el que escucha con fe. ¿Pero qué escucha con fe? El Evangelio. Amén. El Evangelio. El Espíritu no viene porque tú guardes ciertas cosas. No. El Espíritu Santo viene cuando tú pones tu confianza en Jesucristo y te arrepientes. Amén, hermano. Gloria al Señor. Porque el Espíritu Santo es un regalo. Cuando Jesucristo les enseñó a orar a sus discípulos, le dijo, ustedes siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial no dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Amén, hermano. ¿Qué hizo usted para recibir el Espíritu Santo? ¿Ayuno de 40 días? ¿Se metió a 7 vigilias? ¿Qué hizo? Sencillamente se arrepintió de sus pecados. Puso su confianza en Jesucristo. Amén, hermano. Y eso fue. Solo es oír con fe. Amén, hermano. Y ahora es el Espíritu Santo que mora en usted, que produce esa vida espiritual. Que produce esa vida espiritual. Si el Espíritu Santo está morando en tu vida, Él va a producir esa vida espiritual. Ahora, hay algo también aquí importante. Pablo dice, ahora que el Espíritu Santo está morando en tu vida, ahora que el Espíritu Santo está ahí, ahora vas a tener más conciencia de la lucha que hay entre tu carne y el Espíritu. Hay algo interesante aquí. Los veo un poco serios, hermano. A su nombre. A su nombre. Dele fuerte aplauso al Señor. Amén. La vida espiritual por eso trasciende a las reglas. Pablo dice, contra estas cosas no hay ley. ¿Por qué dice Pablo que no hay ley? Porque los judíos, ellos se ceñían al antiguo pacto, ¿no? Que es la ley, los mandamientos o la ley moral, como se conoce, ¿no? Pero cuando Jesús habló de los mandamientos, Él lo resumió en 2. ¿Se acuerda cuáles son? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esto se resume la ley y los profetas. Amén.
Entonces, gloria al Señor. Cuando nosotros empezamos a vivir la vida en el Espíritu, ya no nos regimos, hermanos, sencillamente por llegar a un estándar, sino que ahora, alabado sea el Señor, gracias al Espíritu Santo sobrepasamos eso. Amén. Porque fíjese, el Espíritu Santo produce amor, produce gozo, produce paz, produce paciencia, produce benignidad, produce bondad, produce fe, produce mansedumbre, produce templanza. Cada día nos está haciendo semejante al carácter de Cristo. Amén, hermano. Alabado sea el Señor. Por eso la Biblia nos dice que esta obra es tan maravillosa, es tan poderosa, tan grande, que uno puede decir solamente gracias, Señor. Alabado sea Cristo. Pero dice luego Pablo algo también. ¿Cómo podemos vivir cada día así? Pablo dice en el verso 24, perdón. Mire lo que dice. Gálatas 5:24, ¿qué dice? Pero los que son de Cristo, ¿quiénes son de Cristo aquí? Pero los que son de Cristo, ¿quiénes son esos? Cristianos, pues, hermano, amén. Pero los que son de Cristo, ¿qué han hecho? Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Pablo nos menciona también la forma en cómo podemos experimentar esto en nuestra vida cada día, hermanos. Pablo menciona que los que son de Cristo, los cristianos, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y aquí cuando estudiaba esta parte, me topé con un dicho que dijo Martín Lutero. ¿Conocen, verdad? A Martín Lutero, este reformador. Martín Lutero decía este dicho en referencia a su lucha diaria contra su misma carne. Martín Lutero dijo esto: pensé que el viejo hombre había muerto en las aguas del bautismo, pero descubrí que el infeliz sabía nadar. Ahora tengo que matarlo todos los días. Él pensó que su lucha se acabó una vez que se sumergió, pero se dio cuenta que él dice, ¿no? De manera, descubrí que el infeliz sabía nadar, todavía seguía vivo, ¿no? Sigo peleando todavía todos los días, alabado sea el Señor. ¿Amén? ¿Qué nos dice eso? La carne crucificada con sus pasiones y deseos nos menciona que la carne no puede dominar a alguien que está habitado por el Espíritu Santo. Pero recordemos también una cosa, hermanos, que cuando alguien era crucificado, no moría al instante, ¿o sí? Cuando alguien era crucificado, demoraba en morir. Incluso las personas que demoraban en morir, tenían los mismos soldados tenían que pincharlo con algo, romperle las rodillas con mazos para acelerar la muerte de ese prisionero. Ahora imagínese a su carne en la cruz. Su carne en la cruz no está muerta, está agonizando. Y lo está haciendo lentamente, pero aún así sigue queriendo luchar. Sigue queriendo pelear. Sigue queriendo incentivarlo a usted al antiguo modo de vivir. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermano. Pero Pablo deja claro que los que son de Cristo tienen a la carne crucificada con sus pasiones y sus deseos. Y Pablo dice en el 25, si vivimos por el Espíritu, es decir, gracias al Espíritu Santo en nosotros es que tenemos vida espiritual. Pero ahora Pablo dice, andemos también por el Espíritu. Pablo deja claro que la vida espiritual implica dependencia del Espíritu Santo. Amén. Una lucha contra la carne y una fe en Jesucristo. Amén. La vida espiritual no es para ciertos periodos de tu vida, es para todos los días. Y para eso tenemos que aprender a depender del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dios no ha enviado el Espíritu Santo a tu vida solamente para hacerte hablar en lenguas o saltar
o danzar. Lo he enviado ahí también para darte fuerzas. Lo he enviado también, alabado sea el Señor, para que te enseñe. Lo he enviado ahí para que cuando te sientas bajoneado y sientas que ya no puedes caminar, alabado sea el Señor, el Espíritu Santo te impulse. Amén, hermano. El Espíritu Santo ha sido enviado a tu corazón también para que cuando quiera presentarse el pecado, se produzca la convicción en tu vida. Por eso el que tiene el Espíritu Santo cuando peca no se siente bien, no puede sentirse bien, no puede sentirse que todo está tranquilo, que todo está normal, aunque quieras ocultarlo, pero si el Espíritu Santo mora en ti, Él te va a llevar al arrepentimiento. Amén, hermano. Y eso es cada día. Cada día tenemos que luchar. Cada día tenemos que depender. Cada día, amado pueblo del Señor, tenemos que caminar con la mirada en Cristo. Amén, hermano. Alabado sea el Señor. Tenemos que vivir en el Espíritu. Tenemos que caminar en el Espíritu. Y la única forma de hacerlo todos los días es, hermanos, dependiendo de Dios, no de tus fuerzas. Acuérdese que el Espíritu produce en nosotros un carácter semejante al de Cristo. Produce gozo, amor, paciencia. Alabado sea el Señor. Por eso uno debe preguntarse, ¿cuánto ha cambiado su vida desde que usted se entregó hasta ahora? ¿Qué cambios han ocurrido? ¿Ha ocurrido un cambio de carácter? ¿Ha ocurrido un cambio en cómo ves ahora a tus prójimos? ¿Ha ocurrido un cambio en cómo ves ahora la vida? ¿Y ves que todavía el Espíritu Santo no ha acabado contigo? Amén. No ha dicho ya, contigo ya terminé. No, hermano. Todavía está trabajando en nosotros. Amén. Todavía el alfarero está trabajando contigo. Alabado sea el Señor. Porque a pesar de que eres cristiano, que tienes al Espíritu Santo morando en tu vida, a veces hay esos momentos donde a veces eres débil. Y el Espíritu Santo está puesto ahí, hermanos. Amén. De hecho, al Espíritu Santo se le llama en el griego el Paracletos, aquel que está con nosotros, aquel que no se aparta cuando los demás lo hacen. Es aquel que está contigo, día tras día, noche tras noche, lugar donde te encuentres, lugar donde vayas, Él está ahí. Amén, hermano. Gloria al Señor. Por eso, en esta noche debemos decirle al Señor, ayúdame a andar en el Espíritu. Ya no quiero, Señor, caminar en esta vida sencillamente haciendo lo que yo quiero. Ayúdame a andar bajo la guianza de tu Espíritu. Amén. Y de esta manera podamos vivir, hermanos, trayendo fruto abundante para Dios. Póngase de pie, amado pueblo de Dios. Alabado sea Cristo.